les gusten, pueden volver a presentar y comenzamos, ¿eh? Adelante, por favor. Mientras Cruz se va preparando para presentar y justamente les platico un poco más de él. Nuestro ponente el día de hoy es Cruz Hernández Bravo. Él es doctor en psicología Gestalt, enfocada a las ventas, neuromarketing, investigación de mercados y tendencias del consumidor. También es maestro en administración por el TEC de Monterrey. Actualmente director de Eco Strategy Business Coaching. Es una firma de consultoría enfocada al desarrollo de team building y formación de equipos de alto rendimiento. Cruz cuenta con amplia experiencia como directivo en áreas de atención al cliente y estrategia de mercados, además de una sólida carrera como consultor certificado, consejero, instructor y asesor para diferentes marcas como General Electric Aviation, Kraft, León y Cruz Azul. Además, tiene certificado Business Management Mentors, que es formador de formadores por la Universidad de Harvard. Entonces, muchas gracias, Cruz, orgullosamente miembro del cuerpo de instructores de Universidad Tecmilenio. Gracias por estar acá. Gracias, ArcelorMittal, por la invitación. Arrancamos. Claro que sí, Raúl, muchas gracias. Muy buenos días, Juan. Equipo todos, bienvenidos sean ustedes. Vamos a trabajar brevemente y con tiempo contado justamente para poder hablar acerca de la productividad y el manejo del tiempo. Bueno, pues les pido que ustedes se relajen. Les voy a contar una historia, una muy breve fábula. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ella. Érase una vez una pequeña hormiguita. Era bastante pequeña, era una pequeña trabajadora. Ustedes saben y hemos visto que esta pequeña hormiguita trabaja con todos sus demás compañeros. Son una gran cantidad organizada de grandes trabajadores. Pueden levantar gran peso y regularmente a lo que se dedican todo el día, bueno, gran parte del día, es a poder llevar a cabo comida para poder mantener a toda su comunidad, a todo el hormiguero. Sin embargo, en el campo, cuando veían a las hormiguitas trabajar, avanzar, con todo lo que ellas habían organizado, necesitaban ellas todos estos elementos, comida, un poco de refugio, todas las piedritas que vemos cerquita de un hormiguero, pues las traen ellas. A pesar de que son pequeñas, les presentan una gran protección del medio ambiente. Al ladito, en el campo, se encontraba un grillo, una cigarra. Y esta se encontraba con un violín. Muy amablemente estaba tomando el tiempo para disfrutar del tiempo, disfrutar del verano, de la vida, con este calorcito que tenemos todos nosotros. Nuestro amado Costa Rica, que me ha tocado estar por allá, me faltan 4 países para conocer toda la cordillera de montañas de nuestro continente y pues una gran alegría con este solecito, con este clima, para poder estar tocando música. La cigarra, este pequeño grillo, le preguntaba a la hormiguita por qué trabajaba tanto todo el día, por qué siempre andaba deprisa. Y la hormiguita le preguntaba que, bueno, ese era su trabajo y que tenía que hacerlo como una obligación, como eran sus deberes. Ciertamente la hormiguita también tenía tiempo para poder descansar. Si nosotros podemos observar justamente al mediodía, decían los abuelos, que las hormiguitas toman su descanso porque hacen la mayor cantidad de sol posible. Y entonces la hormiguita siempre tenía un calendario. La cigarra no. La cigarra estaba esperando a que algo, algún arbolito, alguna fruta le proveyera de alimento y con eso se pasaba la vida. Esta fábula es muy conocida, la hormiga y la cigarra. De hecho, su origen, a pesar de ser europeo, tiene una trascendencia mayor hacia la edad de los griegos. Y también la conocemos gracias a nuestros vecinos del norte en Estados Unidos y nosotros en Latinoamérica también la habíamos escuchado. Seguramente como en lugar de la hormiguita con un pequeño escarabajo, que también siempre andaba tratando de proveer alimento para su colonia, para sus demás familia o compañeros. ¿Qué les parece este pequeño cuento, pequeña fábula de estos animalitos? Y les voy a contar la segunda parte. Resulta que llega el tiempo del invierno, del otoño, cuando está bajando la temperatura y la cosecha ya se ha levantado, la mayor parte de los frutos ya, a pesar de haber llegado a la madurez, caen de los árboles
se empiezan a podrir y con eso germinan nuevas semillas en una siguiente etapa. Pero en el otoño y el invierno es muy difícil conseguir alimento. En ese entonces, la cigarra que se la había pasado del tingo al tango, celebrando y con mucha música, le pedía encarecidamente a la hormiguita que le proveyera alimento, que había resguardado a lo largo de este tiempo. Esta fábula de Esopo nos da un principio de cómo se concebía el trabajo, cómo se concebía la utilización del tiempo en las diferentes culturas, porque les voy a enseñar una cosa más. Estas son las dimensiones culturales de Hofstede que nos pueden identificar cómo es, nos pueden explicar cómo es la percepción más en nosotros, en ustedes, que son una empresa transnacional y de origen, bueno, de raíces aquí en México, vemos compañeros de Centroamérica, seguramente del norte, del sur, equipo todos. Esta es una manera en la cual se ha tratado de explicar un mejor entendimiento entre culturas. Ojo, no estoy diciendo que la postergación, como lo hacía la cigarra, sea propio de la cultura latinoamericana o la cultura europea o la asiática, no, sino que hoy en día, que estamos en una empresa mundialmente establecida, una transnacional, con presencia en muchos lugares, estas dimensiones de Hofstede, vamos a hablar solo de una de ellas, nos pueden ayudar a entendernos un poco mejor bajo la concepción del tiempo, de la gestión del tiempo. En la parte donde dice estas dimensiones de Hofstede, en la percepción del tiempo, en las culturas un poco más latinas, donde estamos un poco más cerca a la zona, un poco más agraciada en el sentido de no tener tan marcadas las estaciones del año, las estaciones de otoño, invierno, primavera, pues tenemos un poco más de luz a lo largo de todo el día, a lo largo de todo el año y a lo largo de estas estaciones. Por lo tanto, podemos tener otras condiciones. Sin embargo, cuando nos vamos alejando del Ecuador, ya lo decimos, culturas un poco más nórdicas o europeas, la percepción de este tiempo, de la luz del sol, como sabemos hoy en día, va reduciéndose en la cantidad de horas. Estas dimensiones de Hofstede, masculinidad, aversión hacia la incertidumbre, también nos hablan de la percepción de urgencia, la percepción del tiempo. Esta percepción de calendarios que necesitamos, porque si no las horas de luz del día no nos van a alcanzar para terminar todas las labores. Estas son las dimensiones de Hofstede que nos pueden ayudar a entendernos ahorita que estamos conectados entre todos, de acuerdo a los diferentes acentos en las diferentes culturas, en diferentes lugares de nuestro mundo. Esto es para poder entendernos más. No justifica para nada el que estemos con una percepción que el tiempo es como la vida. Hay bastante de ella para poder emplear y llegar a los objetivos que nos marcamos. Estos dos ejemplos, primero que nada, trataba de distraerlos un poco de las labores, en unos breves minutos, de las labores que ustedes están haciendo durante todo el día y los objetivos que tienen ustedes que conseguir. Es una manera de entender un poco más cuál es la percepción y cuáles son las finalidades, el entendimiento cultural entre todos los seres humanos de España, de Francia, donde tienen sus orígenes, aquí establecidos en México, en el sur, en el centro, en Centroamérica, en Sudamérica, en cualquier parte donde nosotros nos encontremos. Es importante tener en consciente que podemos tener diferentes acepciones, diferentes conceptos acerca de los elementos de urgencia. Sin embargo, eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Justamente la gestión del tiempo para lograr una mayor productividad en nuestras actividades diarias. Y justamente hay una razón por la cual esto nos está interesando muchísimo más. Ustedes saben que a pesar de que la pandemia ya ha pasado, hemos podido aprender y avanzar un poco en vacunas, un poco más en condiciones de protección hacia nuestros trabajadores, se sigue dando esta cosa que tenemos aquí.
el síndrome del trabajador quemado. Si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto, o a lo mejor habíamos identificado cómo nos sentíamos nosotros en esta ocasión en la cual tuvimos que dedicarnos a trabajo a distancia y no podíamos fácilmente bajar al piso de fundición, de producción y nosotros supervisar personalmente qué es lo que estaba pasando y cuáles eran los tropiezos o las trabas que teníamos para poder resolverlas. En este trabajo a distancia y en esta pandemia que todos nosotros encontramos, que nos encontramos en esa pandemia, pues descubrimos que el estrés laboral, que el estrés por los tiempos y los objetivos que no lográbamos, nos generaban muchísimo más complicaciones, malestares, trabas, por supuesto, en diferentes horarios que nos podemos encontrar. Ustedes como una empresa transnacional, como muchas que están establecidas aquí en México, que tenemos que presentar resultados, a mí me pasaba justamente, mi jefe estaba en Francia, en Lyon, en Francia, y teníamos que adecuarnos en horarios para poder empatar en un horario intermedio en el cual podíamos entendernos y hacer feedback de estas ocasiones. El síndrome del trabajador quemado o el burnout, lo que nos habla es de todas esas acumulaciones de complicaciones que guarda el trabajador, que guarda el colaborador, hasta que finalmente se rinde. Y perdimos durante la pandemia y posterior a todo ello, muchos talentos que por no saber lidiar con todos estos elementos, uno de ellos, la coordinación del tiempo y el logro de objetivos, cosa que estamos discutiendo el día de hoy, les generaba mayor estrés y desgraciadamente muchos talentos salen de la empresa para buscar otros objetivos que ojalá sean muy, muy buenos. Sin embargo, este síndrome del trabajador quemado todavía lo estamos trabajando y aprendiendo un poco más en las organizaciones. Por eso la importancia del tema del día de hoy, que es algo que le podemos dedicar un muy buen tiempo en consistencia. Esta es la gestión del tiempo. Buscamos justamente con ello aumentar la productividad y muchos de nosotros podemos pensar que la gestión del tiempo ya forma parte de un autoliderazgo, forma parte de la personalidad, forma parte de las herramientas que nosotros podamos emplear para poder llegar a un objetivo y hacerlo coordinadamente con nuestros equipos de trabajo. Bueno, pues justamente esto es lo que estaríamos buscando, pero a nivel personal, para que no caigamos, para que podamos lidiar con todas estas complicaciones que podemos encontrar en el mundo hoy en día, en estas cuestiones de hiperconectividad y conectividad a distancia, trabajo colaborativo en diferentes países. Vamos a tomar algunos ejemplos que hemos podido utilizar, que hemos podido ver y aprender de ello en las organizaciones. Seguramente tú ya estás pensando en cómo utilizar todas tus herramientas para mejorar la productividad y conseguir esto. Imagínate cómo te sentirías en el hecho de tener un poco más tiempo en tu día. Muy probable que dedicamos objetivos y de esa manera buscamos lograr objetivos económicos propios en familia, de trascendencia profesional, etcétera, 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 que es un sentido un poco más personal. Podemos también utilizarlos a través de la labor que nosotros ayudamos a la organización, a la empresa. ¿Cómo te sentirías si estableces límites en el tiempo que le dedicas a tu trabajo y ahora la tarea personal, ahora las labores de la salud y ahora las labores del ocio, de diversión, de algún deporte o algún hobby o simplemente para relajarte en tu jardín, en el tiempo que le puedes dedicar? Si reduces con esto el estrés, es bastante bueno, mejoras la productividad, tu propia productividad, porque no solo se trataría de la productividad en la empresa, sino en tus logros personales, en lo que tú buscas lograr como persona, ayudado de la labor, seguramente aparte de la retribución económica, la realización profesional y personal. Todo esto se involucra en un lugar donde pasamos, decimos muchos de nosotros, mucho más tiempo que en casa tal vez, y eso no necesariamente es bueno. Por supuesto, lograr los objetivos, yo sé que lo estás pensando, pero también esto no es sostenible a largo plazo. Por eso tenemos especial énfasis en esta situación del día de hoy. Y sobre todo con ello,
Eliminar algunos malos hábitos de distracciones, que serían lo principal. Eso sería básicamente lo que nosotros perseguimos. Sin embargo, ¿cómo llegamos hacia ello? A lo largo de esta, tenemos unas estrategias que nos han ayudado, nos hemos enfocado. Seguramente a lo mejor ahorita tú podrías identificar alguna de ellas que te sirva. No todas son aplicables en todo momento o no todas al mismo tiempo, pero sí seguramente a diferentes labores. Ustedes que no pueden detener el horno de fundición, el método de producción continua que ustedes tienen, la labor que ustedes realizan en la fabricación, no sé, de elementos metálicos unitarios y otros no tan unitarios, es muchísimo más difícil, y una empresa tan compleja como la que tienen ustedes, tan retadora como la que tienen ustedes, seguramente necesitaría más de una estrategia. Pero hasta aquí, en un cierre, lo que busca la gestión del tiempo para aumentar tu productividad es que seas más feliz. En la orientación vocacional que tenemos en TecMilenio, buscamos justamente eso, la realización personal a través de colaborar con nuestras empresas. Una retribución económica, pero sobre todo una autorrealización personal. Ser feliz en el camino de la consecución de los sueños. Esa es la idea. Todo esto lo tratamos de ver hace muchísimo tiempo. Yo soy administrador de empresas y tratamos de identificar cuál era el problema de la organización. ¿Eran las ventas? No, no tanto. ¿Eran la administración del dinero? No, no tanto financieramente. Al final, en el doctorado que nos enfocamos en organizaciones Gestalt, es decir, consecución de objetivos, buscamos que el ser humano sea feliz mientras la realización de la tarea. Y esto no es nada del otro mundo. A ver qué te parecen estas estrategias. Lo que buscamos, repito aquí, es que la realización personal se dé junto con la realización de las labores. Vamos a ver cómo esto puede ayudar. Punto número 1. A veces conviene el hacer pequeños bits de tiempo. La estrategia del time boxing o cajas de tiempo, periodos de tiempo, pequeñas cajas, enfatizo cajas porque ahorita vamos a ver otra, buscamos que sean pequeños bloques de tiempo. Esta estrategia nos busca identificar que vamos haciendo pequeños avances a lo largo del tiempo que nos ayudan a la consecución de la tarea completa. Pongo un ejemplo. Nosotros hacemos estrategias en montaña, en alta montaña y ejercicios de senderismo, en donde ayudamos a las personas que quieren hacer este reto, en que vamos contando, haciendo pequeños cortes en subir una montaña. Los bellos volcanes que recuerdo de Costa Rica, nosotros mismos aquí en México, la Malinche. Imagínate que tienes que subir una gran montaña. Para que, este es un secreto de los senderistas y montañistas, en la cual dicen, tú ve dividiendo la montaña completa, que se puede ver bastante alta, en pequeños campamentos. Por ejemplo, los 5 campamentos que tenemos en el monte Everest, en donde tú haces un esfuerzo para llegar y resguardarte. Haces otro esfuerzo y llegas al campamento 2. Haces otro esfuerzo y llegas al campamento 3. Y seguramente han escuchado ustedes hablar del punto de no retorno. Es muy probable que cuando llegas al campamento 4 o 5 en la montaña del Everest, a más de 8,000 metros sobre el nivel del mar, 8 kilómetros de altura, ya es muy difícil el poder regresar, sino que ya el objetivo es muchísimo más fácil de lograr. Esto ocurre cuando vamos al gimnasio y tenemos que hacer repeticiones. Esto ocurre cuando tenemos que hacer alguna labor de ahorro y ya tienes un muy buen dinero para poder invertirlo, comprarte la casa, el coche, el viaje que tú quieres. Esta pequeña cantidad de tiempo, esto time boxing, nos ayuda a reducir de la meta completa de esta gran montaña que tenemos que lograr como objetivo, a reducirla en pequeños bits, en pequeños elementos. ¿Para qué? Pues para que nos podamos, no se pueda sentir tan pesado. Esto lo saben los montañistas y lo utilizan para no cansarse psicológicamente en la consecución de la meta. Esta es una, a ver qué te parece. Número 2,
El time blocking o bloques de tiempo se parece un tanto al time boxing, pequeñas cajitas de tiempo, pero en este se busca que tengas alguna distracción en el medio. Se va a parecer un tanto en este sentido, pero para que podamos tener enfilar todos los esfuerzos hacia consecución de una sola meta. Lo que buscamos al final con este time blocking, bloques de tiempo, es que puedas alternar en una actividad y luego hacer otra y luego hacer una distinta, si es que tus tareas te lo permiten. Mandar correos, 25 minutos. Revisar objetivos personales, otros 25 minutos. Revisar los pendientes que tienes para la junta de presentación mañana. Va cambiando y alternando las actividades para que puedas de una manera enfocarte en diferentes proyectos que puedas ir llevando a la par. Lo que nos ayuda o lo que buscamos con la diferencia de este método es que puedas tener variedad. El cerebro humano no es lineal. El cerebro humano es muy divergente. Tenemos buena cantidad de creatividad a lo largo de todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo de todo esto en unos momentos más. ¿Qué pensemos acerca de esto? ¿Tú creerías poder dedicarle, si ustedes recordamos, seguramente identificamos en Costa Rica, no tenemos una condición distinta, según la ley federal del trabajo o la ley laboral que tenemos en nuestros países, Latinoamérica, Sudamérica, salvo Ecuador, que me tocó verlo, tenemos cerca de 3 meses para adelante y para atrás en un periodo de lactancia cuando una mujer, una colaboradora, una trabajadora de nosotros, tiene un embarazo y al momento en el cual ella está próxima a dar a luz, puede repartir ese tiempo unos 3 meses adelante o atrás para el periodo de lactancia. Compañeros, ¿tú podrías pensar que podrías dedicarle, si trabajas en Netflix, un año completo de maternidad? Esas condiciones de maternidad, por supuesto, incluyen el goce de sueldo, porque finalmente es un periodo que lo permite la ley, goce de sueldo un año completo, no solo 3 meses, es cierto. Netflix ofrece un año de maternidad, un año con goce de sueldo, seas hombre o mujer. Es decir, si tu pareja se embaraza, tú tienes el mismo derecho para poder gozar todo un año este derecho de maternidad, bueno, de paternidad en este caso, para poder ayudar a las labores. ¿Qué es lo que hacen los trabajadores en esas condiciones? Trabajar a distancia, usualmente, bueno, por supuesto, no es necesario y no es obligatorio estar en actividades laborales, pero sabemos que no podemos desengancharnos de una tarea. Este es un ejemplo en el cual se ha podido utilizar estas herramientas para trabajo a distancia, en donde sí podemos buscar conseguir un objetivo y seguir conectados con nuestros equipos de trabajo. Aún así, la facilidad y la posibilidad de tener un gozo en a los que hemos tenido hijos, es un gran gozo, o lo que podemos lograr con una cooperación en ese momento tan importante de una familia, de un núcleo familiar. Hombre, hombre, mujer, mujer, con las condiciones que tiene Netflix. Eso es algo que hemos podido aprender para poder ofrecer este tipo de beneficios y de esa manera liberar un poco la tensión que se genera, y lo podemos identificar en muchas encuestas, cuando una persona se separa por tanto tiempo de su empleo, el cual piensa que puede ser rebasado o puede ser dejado de lado, puede perder ese mismo empleo. Netflix busca que estas herramientas que estamos conociendo hoy en día puedan ayudarnos a mantener esa continuidad en el trabajo. Bueno, qué agraciados lo de Netflix, ¿no? Es una industria totalmente distinta. Bueno, vamos a disfrutar un método Pomodoro, método número 3. Lo que buscamos, además de que esto sea posible, en el time boxing, lo que buscábamos es tener pequeñas metas, time blocking, un bloque de un proyecto, un bloque de otro proyecto, un bloque de otra actividad, un bloque de otra actividad. En el método Pomodoro, que lo pudimos aplicar a las empresas de General Electric, en donde se colocaban, por favor, cada 25 minutos, tómate al menos 3 de levantarte, hacer un estiramiento y cambiar la posición de trabajo. Es decir, buscar una junta muy rápida y efectiva, que pueda ser de unos 15 minutos, no más de ello, y tener actividad física. Lo que ustedes están haciendo en este momento, de estar tan sentados, yo sé que ya vamos a la mitad de tiempo,
Y esto es únicamente 1 hora. Pero por eso quise comenzar esta mecánica con una pequeña fábula, en la cual pues es difícil que en un centro de trabajo nos dediquemos a contar un cuento, una fábula, una historia. Esto le llamamos un traffic control. Un simple respiro, un simple corte energético, le llamaríamos también en Gestalt, para poder retomar las actividades con mayor concentración. El método Pomodoro, ahorita explico más de lo que pudimos hacer en GE, además de estos elementos de poder decir, hacer un cambio de actividad, un corte energético, un traffic control o control de tráfico, mucho a través de la respiración, a través de estiramiento, de cambiar la actividad física cada 25 minutos, pero continuar en la consecución del objetivo que tenemos que cerrar el día de hoy, en el proyecto que tenemos, es básicamente para poder hacer este cambio. Nos cambia mucho la respiración cuando hacemos un corte. Estamos muy concentrados en una tarea de cierta dificultad y la respiración va siendo más corta, pero más repentina. Más repetida, perdón. Y lo que hacemos con este corte es que regresamos a un estado natural. Esta respiración, este traffic control, a veces, seguramente ustedes que me están escuchando y viendo, las neuronas espejos, les digo como neurólogo, como psicólogo finalmente, que tenemos que entender por qué esto funciona. Como cuando una persona se ríe y seguramente lo siguen los demás. Las neuronas espejo tienen relación en esto. Entonces, consejo para la siguiente junta, antes de empezar la junta y tener todos los pendientes de correos, proyectos, entregas que tienes que hacer, para enfocarte en la junta, una respiración, tú lo haces como dirigente de la junta, muy probablemente todos los demás lo hagan. Son neuronas espejo que todavía las estamos estudiando en el ser humano. Bueno, estas actividades requieren un poco de descanso, una distracción. Vemos hoy en día en las oficinas de no solo de General Electric, esta es una, pero de Google, por ejemplo, todas estas mesas de antiestrés o cabinas divertidas que tenemos para salas de juntas porque incitan a la creatividad. Les platico el caso que pudimos vivir con General Electric en algunas de sus plantas. En Apodaca, todos ustedes que están, bueno, Lázaro Cárdenas, qué bonito, es un poquito más la playa, pero un poco más al norte sabemos que los calores son infernales. Tuvimos que hacer una mecánica para poder ayudar a que los trabajadores trabajasen más horas en el día, a final de cuentas, para que el viernes lo tuvieran libre. Viernes nadie iba a planta, nadie iba a piso, pero podíamos trabajar más entre semana. La finalidad de esto era tener un poco más de días dedicados a la familia, o al ocio, o lo que tú quieras, a la actividad que tú prefieras. Bueno, para la empresa representaba un ahorro importante, pues, ustedes lo saben muchísimo mejor que yo, industria siderúrgica y de mucha producción. El parar una planta, bueno, perdón, el pagar el aire acondicionado de una planta todo un día. Entonces, se tuvo que negociar muchos elementos, muchas cosas, sindicatos, pero logramos esa coordinación. ¿Para qué? Para que pudiese funcionar de lunes a jueves. Y los demás, pues era un día completo, un día dedicado para ti, un día dedicado a las actividades que tú esperabas. Tenemos otra. Este es el desarrollo en Querétaro, ustedes lo ubican, sobre Bernardo Quintana, anteriormente las oficinas de diseño de turbinas, los ingenieros estaban sobre el edificio del Vancomer de Bernardo Quintana, en el segundo piso. Y tú dices, oye, pero es GE, es desarrollo de turbinas, ¿qué tiene que ver con un banco? Bueno, ellos esperaban que en ese segundo piso del edificio de Vancomer, como tenía la bóveda, pudiesen quedar resguardados los respiradores, los diseños de cálculos de resistencia de materiales, los diseños de turbinas, de la aerodinámica que debe de mantenerse para poder proteger el secreto industrial, por supuesto. Así fue su mecánica buena cantidad de años, por lo menos cuando llegaron a Querétaro, y lo que hicieron después es buscar un espacio totalmente libre. En una zona residencial, ¿sí? Ustedes lo ubican, pueden verlo a más o menos en donde se encuentra el refugio, allí en Querétaro, un poquito en la carretera de la salida de Juriquilla,
Y estas son las oficinas de General Electric porque identificamos que los ingenieros aquí en esta zona, cuando estaban diseñando las turbinas, el cerebro no es lineal y la creatividad tampoco es lineal. Seguramente ustedes lo ubican, ingenieros, y ahorita a lo mejor van a surgir algunas ideas, pero qué bueno. Esta conferencia o estas pequeñas ideas de detonación, esta semana del pensamiento, tiene esa finalidad, repensar la empresa para saber qué podemos lograr juntos en sentido de beneficio para todos. ¿Qué es lo que ocurría con los ingenieros? Raramente estos ingenieros se creían artistas. Bueno, es normal. Todo ser humano es un artista en potencia. La creatividad no tiene horarios. Resulta que los ingenieros, al momento de pensar y estar rebuscando la solución a cómo acomodar mejor, qué grados deben de tener estas aspas que desarrollan las turbinas para mejor resistencia, más ligereza de materiales, las cosas que ellos tenían que resolver, los objetivos que ellos tenían que resolver. Se les ocurrían a las 3 de la mañana, 4, no sé por qué a las 3 de la mañana, todavía lo seguimos investigando. La creatividad no tiene horario laboral. Y entonces ocurría que cuando les llegaba, les llamamos en creatividad insights, cuando les llegaba la idea, pues cómo iban a poder entrar a un banco, al edificio de un banco y trabajar en su respirador a las 3 de la mañana. Era imposible. La creatividad se detenía por esos elementos. 3, 5, 7 de la mañana hasta que en su nuevo edificio, donde ellos podían accesar libremente, al lado de estas oficinas están los jueguitos para sus hijos. ¿Por qué? Porque estaban a unos pasos de su residencia. Bueno, este es un gran logro y negociación que hizo GE comprando ese terreno para sus oficinas de diseño. Que también era una ventaja, que a pesar de que tenían que cubrir las 8 horas de trabajo laboral y tener la consecución y el avance en sus proyectos, tenían que reportar sus proyectos, lo que hacían era que, bueno, yo, Cruz, llegaba, podía llegar, trabajar, tenía el insight o tenía las intenciones de llegar, trabajar, se me ocurría una mejora, podía llegar a las 3 de la mañana, trabajar en ello, salirme a las 6, que tenía que llevar a mis hijos a la escuela a las 7 de la mañana, regresar a trabajar un poco, tomar un desayuno, un descanso y continuar trabajando a las 4 o 3 de la tarde para poder ir avanzando en las ideas. Fue un gran proyecto, fue una gran, tuvimos que medirlo bastante para poder justificar toda esta inversión que se tenía en la etapa creativa. En ese sentido, repito, era la creación de diseño de turbinas para avión. El mercado de las turbinas de avión no es muy amplio, solo hay dos empresas casi ocupando todo el mercado, que es Rolls-Royce y la otra es General Electric. Una de ellas está en nuestro país, General Electric. Otro más, y con esto explico un poco, me adelanto un poquito para explicar esta estrategia 4 que les tengo el día de hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mark Twain tenía esta frase, nuevamente busco sacarlos de lo que es una explicación, llevándolos a otro terreno, una cosa totalmente distinta. Mark Twain, un escritor, decía, si tienes, ni modo, si tienes que comer una rana, es mejor hacerlo por la mañana. Es decir, tomar al toro por los cuernos, ir de lleno al grano. Y esto le ocurrió a estos señores. Aquí está. Este es Bernard Heisenberg y el otro es Oppenheimer. Sí, los que vieron la película de Oppenheimer es este tipo. Casi no se parece, ¿verdad? Estos tienen que ver con lo que fue el proyecto Manhattan. ¿Qué ocurría con ese proyecto? Para que podamos ver cuáles de estas estrategias pueden aplicarse a trabajos que tienen una fecha límite. Les platico el contexto. Recordemos la historia. Es algo totalmente distinto, pero me ayuda a explicar esta estrategia 4. A ver, estábamos en guerra. 1939 al 40, 41, 42, hasta el 45, que se mandó la bomba atómica. Ese era el proyecto Manhattan. Bueno, por un lado, los alemanes, con Bernard Heisenberg, que lo tenía todo, era un rockstar, era el favorito de Hitler, tenía muchísimo dinero y tenía su oficina en las mejores calles en la Europa de ese entonces. Y lo que ocurrió fue que del otro lado, una de las personas que estudió con él, a todos los que vieron la película Oppenheimer, sale, a pesar que es una película larguísima, Robert Oppenheimer, que había estudiado con él,
Pues estaba solo en los Estados Unidos. A él le dicen, te me vas para Nuevo México, a una zona totalmente aislada, porque vamos a probar la detonación de la primera bomba atómica. Estaban contrarreloj los dos. El liderazgo y la estrella en Rockstar, que era Bernard Heisenberg, avanzaban muchísimo más, nada más que ellos utilizaban uranio. Y nosotros, ellos utilizaban plutonio. Y nosotros de este lado, bueno, nosotros malos, porque estábamos de este lado los estadounidenses, Robert Oppenheimer, ellos utilizaban el uranio y los otros utilizaban el plutonio. Pero tenían el tiempo encima. Los alemanes iban como 3 años adelantados en trabajo e investigación y ellos apenas ensamblando el equipo de trabajo. Pero sabían la tremenda importancia. Si les ganaban los alemanes a tener la bomba atómica, otro mundo seríamos. No sé si para bien o para mal, pero totalmente otro mundo. Hay una muy buena serie, si ustedes quieren verla el fin de semana, que se llama Men in the High Castle, está en Amazon, y habla justamente de la posibilidad de que los alemanes hubiesen tenido primero la bomba atómica y otro gallo cantar. No sé cómo le hubiese ido a México. Pero tuvieron que avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar mucho, y al final supimos quién tuvo la bomba atómica al final de todo esto. ¿Quién pudo rebasar al equipo de trabajo? No postergando, sino teniendo el sentido de urgencia que era necesario. Imagínate, hasta la carta de Albert Einstein, que fue uno de los detonantes para el presidente de Estados Unidos, decirles, dale apoyo. Neta, los alemanes están bastante más adelantados y nosotros tendríamos que llegar a un sentido de mayor urgencia y lograr tenerla antes que ellos. Esta sería la mecánica seguramente, como lo dicen los españoles, que ustedes seguramente lo ubican allá. Saludos a todos ustedes. Ubicamos todos nosotros los objetivos SMART, que nos ayudan muchísimo a que todas estas metas estén claras. Lo digo en la estrategia 4, que sean específicos, medibles, alcanzables, lo podamos lograr con los recursos que tenemos nosotros, que tengan una orientación hacia el resultado y que tengan un tiempo límite. Pero me gusta mucho, como lo dicen los españoles, un gran amigo español me platicaba de esto, que lo pasamos un poco más al español y decimos SMARTy. ¿Por qué? Porque además de esto, de poner los objetivos que buscamos para no postergar las cosas, que tengan el énfasis en ser objetivos en positivo, es decir, que no nada más tengan un sentido positivo para lograr el objetivo, sino para ti, cómo tú te vas a sentir al final de esa meta y que tú seas el responsable. Por eso es la Y. Yo soy el responsable de esos objetivos. Entonces, este elemento de no dejar para mañana y el sentido de urgencia nos ayuda muchísimo para poder enfilar los esfuerzos. Ojo, estamos viendo herramienta 1, tener pequeños bits de tiempo, pero llegar a una meta final. Podemos hacerlo con las actividades, con ciertas actividades, adelante. Otros elementos, bloqueos para tener pequeña distracción, pero avance de diferentes proyectos paralelamente, adelante. Otro más, poder identificar cómo pequeños descansos nos ayudan para un método de concentración, adelante. No dejar para mañana y el sentido de urgencia, punto número 4, vamos al 5 y al 6. Todos ustedes, compañeros, han escuchado seguramente hablar en algún momento del principio de Pareto. Este sí es totalmente distinto. Nos ayuda a postergar. Sí, postergar. Respiro nuevamente. Estamos recibiendo mucha información. El teorema de Pareto, como ustedes lo conocen, justamente nos habla de esta rara relación estadística entre que el 80% de las actividades que tenemos que hacer todos los días, muy probablemente se concentra solo con resolver 20% de ellas. Todas estas tareas, todos estos pendientes que tenemos, todos estos objetivos que tenemos, trabajando solo el 20%, aplicando solo el 20% de esfuerzo, muy probablemente puede incidir en este 80, esta gran cantidad, esta gran mayoría, es decir, priorizamos. Identificamos cuáles serán las labores tal vez más difíciles, pero que tengan mayor impacto en la consecución de los objetivos y nos enfocamos en ella. De esa manera, no tenemos que resolver el 100% de las actividades. Podemos tener prioridades y decidir solo por cuáles de estas 100 actividades. Con hacer solo 20 de ellas, imagínate el tiempo que te ahorrarías, solo con el 20% de ellas estarías libre el 80%. El principio de Pareto es una relación estadística, pero que lo podemos ir observando. Aquí básicamente es
priorizar, saber qué sería más importante, cómo avanzar más adelante en todo ello, pero dedicando poco esfuerzo, probablemente puedas tener una proyección y un beneficio del 80%, que es una gran ganancia. Aquí sí, siempre que puedas, podemos postergar para dedicar especial atención a todo ello. No es echar flojera el 80% del tiempo y hacer solo el 20% de las actividades. No. Otra cosa que nos ayuda para poder identificar qué hacer es limpiar el lugar. Yo sé, ustedes lo llevan con toda su cultura Kaizen, de mejora continua, con toda su cultura de las 7 S, de mantener todo limpio en su lugar, y cosa que ya no se utiliza, tírala, retírala, deshazla de tu escritorio, elimínala, porque al momento de getting things done o tener las cosas hechas, elimínalas. Sácalas de ti, porque ya no estorbarían y te vas liberando de las actividades. Piénsalo, a lo mejor así está tu escritorio o tu plan de trabajo. Yo sé que ya planeas, pones ahí en tu pizarrón de corcho, actividad 1, 2, 3, pendiente 1, 2, 3, bótalos, elimínalos. Ni siquiera por ahorrar el post-it en donde pusiste 3 de 4 actividades, elimínalos, velos quitando. Esta mecánica de hasta tener las 7 S de una limpieza en el lugar de trabajo nos ayuda. Gaby Vargas lo mencionaba en su libro, ordena tu casa y ordenas tu vida. Así lo dice. Una manera muy fácil de resumir esta mecánica. Todo lo que ya no tengas que hacer, una vez que lo tienes resuelto, elimínalo, retíralo de ti. ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? No sean malitos, ayúdenme a poner al menos una carita, alguna comentario, un manita arriba o manita abajo, lo que ustedes quieran. Ayúdenme a tener un feedback aquí porque vamos, ya vimos estas 7 estrategias, recomendaciones para poder tener mayor productividad. Ayúdenme poniendo ahí caritas, etcétera, etcétera. Pónganme ahí algo, hablen ustedes, perfecto. Ahí está, muy bien. Hasta aquí vamos. Recuerden estas 7. No hemos terminado. Perfecto, muchas gracias. Gracias los aplausos, ahí está. Muy bien. ¿Hacia dónde vamos? Hay muchísimo más que hablar acerca de todo esto. En resumen, conecta el trabajo diario con tus objetivos. Acuérdate que los pequeños pasos que tú das va a ser para lograr estar en la cima de una gran montaña. Si te sirve, y eso lo trabajamos mucho con equipos de ventas, que tienen que ser los más automotivados, de verdad, reciben tantos portazos en la cara y tantos nos, que su espíritu puede quebrarse muy fácilmente, a menos que ellos lo vayan desarrollando. Le decimos a muchos de ellos, piensa, escribe cómo te sentirías. Si recuerdan ustedes, al principio de todo esto, les preguntaba la palabra, ¿cómo te sentirías? No es justamente, acá está, no es una palabra tan estratégica, tan relacionada con la empresa. Habla de sentimientos, porque los seres humanos somos emoción finalmente. Es muchísimo más fácil el que tú puedas proyectar algo, puedas buscar algo cuando le pones una emoción. Ojo, esto lo utilizamos tanto en coaching como en procesos Gestalt, en donde si tú ubicas cuál sería tu sentimiento, es de verdad, a sentido personal, si lo quieres hacer, vale mucho la pena para ver qué sucede. Puedes escribir, cerrar los ojos y resumir, grabarlo en nuestro celular, pero describir la sensación, las emociones de tal satisfacción, de tal logro, sentimientos que pueden llegar a ser tan inspiradoras para ti mismo. No las va a escuchar nadie más. Pero esto se lo pedíamos a los vendedores y cada vez que ellos recibían tantos nos y su moral iba bajando, recordaban por qué hacían todo esto. Les platico un caso de una empresa chica, pequeña, mediana, no tanto, empresa familiar, pero era de las primeras que tenía sismómetros aquí en la Ciudad de México, y que era casi de las únicas, se los vendía la UNAM, y cuando todo el mundo tuvimos que aprender de los sismos después de los sismos del 80, que vimos en el 17, pues esta familia, los simoneros se volvieron una organización más grande. Pero ocurrió con sus vendedores, que tenían que estar en muchos lugares, que se les invitaba al final en la cena de fin de año
a los vendedores junto con sus esposas, ya saben, en la cena de gala, en la cena de fin de año, todos muy elegantes, muy buena vestimenta, no niños, solo esposo y esposa, bueno, vendedor, esposa, en su mayoría teníamos, también teníamos vendedores, por supuesto, pero el gran premio para el vendedor que llegara a la meta y un poco más, era un abrigo de piel de chinchilla. Es más cara la piel de chinchilla que la piel de miga. Es un abrigo bastante caro, como de 200,000 pesos cada abrigo. Chalinas había en segundo o tercer lugar, y eso era bastante aplicado. No era para los vendedores. No era para los vendedores. Los vendedores hombres, usualmente. Pues nosotros, ¿para cuándo nos íbamos a poner un traje de chalina? La mecánica era que las esposas estuviesen motivando a los vendedores para conseguir ese premio. Por supuesto, la entrega fue con igual glamour en un muy buen hotel en el Four Seasons acá en Ciudad de México, con una muy buena cena de gala que ameritara la vestimenta en ese sentido. La mecánica es cómo puedes llegar a motivarte, recordar la meta, y aquí en este caso seguramente era una emoción seguramente positiva, la esposa los estaba alentando, tal vez no, les decía, tienes que salir a vender porque tengo que, a lo mejor era una emoción un poco más, más energética, ojalá no regaños, pero lograban esto justamente. Y tuvimos buenos elementos al final de todo esto. Lo que buscamos es que tú tengas un contacto con el logro de la meta. Ahora, ustedes llevan muchos elementos que les ayudan a poder conseguir todo esto a lo largo de todo el tiempo. Todos nosotros en la industria desarrollamos KPIs, desarrollamos puntos de revisión. Sabemos en qué momento y cómo vamos a conseguir la meta y cómo vamos para conseguir la meta. Ustedes seguramente ubican y conocemos el Balance Scorecard, la hoja de balance, que no solo nos ayuda a identificar las metas globales de la empresa, sino los indicadores que tenemos que hacer para lograr cada uno de estos. ¿Cómo vamos en la herramienta de lograr la meta de ventas? ¿Vamos bien? Más como un indicador de la gasolina. ¿Vas a llegar a la meta o no? Cada uno de estos elementos lo trato de mencionar aquí para que recordemos que todas estas metas, KPIs de seguridad, KPIs de calidad, percentiles que tenemos que medir a lo largo de todo nuestro tiempo, nos ayudan, nos recuerdan la meta que tenemos que conseguir. Si tú logras vincular eso con tu sentido, tu emoción de autorrealización, tu sentido de logro, pues al final vas a sentirte más liberado. Lo que decíamos muy románticamente al principio de todo esto. Imagínate que tengas tiempo suficiente para dedicarle a ese proyecto, a esa cosa, a ese viaje, esas vacaciones que llevas tanto tiempo postergándolo. No está en equilibrio. Dejamos la vida personal de lado por priorizar los fuegos que tenemos que apagar todos los días. Es por eso, perdón que los esté mareando tanto con la presentación, pero es como puedo hilar lo mismo que les estoy diciendo aquí ahorita. El fin de toda empresa, nuestros indicadores, con lo que nosotros sentimos o podemos sentir cuando logramos esos objetivos, no corriendo, no trabajando bajo presión, como decimos muchos mexicanos. Yo trabajo mejor bajo presión. Sí, muy bien, tienen los recursos ahorita, pero la curva de aprendizaje la puedes aprovechar muchísimo más si tienes tiempo para analizar y aprender cómo lograste esa meta, qué hiciste diferente hoy. El sentimiento ligado al logro de objetivos, equipo. Esa es la finalidad de todos nosotros hoy aquí. Tratar de ver cómo mejoramos la productividad, pero no solo de la empresa, recalco. Tenemos que hacerlo porque para eso estamos en nuestras organizaciones, en una organización transnacional que no se puede detener, no podemos cerrar los hornos, no podemos apagarlos, nos sale muchísimo más caro, no podemos eliminar tanto la producción porque probablemente ustedes llevan procesos de producción continua. Traté de investigar un poco de ustedes para entendernos mejor y tener justamente esta finalidad, estos números que todos estamos viendo en nuestros charts, en el piso de producción, en nuestras oficinas, cómo va el proyecto, los grados de avance que todos nosotros tenemos que observar con lo que nosotros sentimos al final. Si tú puedes vincularlo entre emociones y en lugar de estar apagando fuegos, cosas emergentes, nos ayuda a reducir el estrés,
Vamos a irnos con un ejercicio. Me voy a adelantar muchas cosas, pero les voy a explicar de qué trataba todo esto. Estas personas, había una herramienta, me adelanto un poquito, regreso a la presentación y con esto vamos concluyendo. Había una científica llamada Amy Cuddy que les pedía a las personas que tomasen una postura corporal como de relajación, de estar tranquilos, como si ellos ya hubiesen logrado la meta en la vida y tuviesen a lo largo de todo este tiempo una gran oficina. Levantaban los brazos, se ponían más cómodos en su silla de escritorio, todo esto, y les hacía una prueba de saliva. Ojo, esto es un elemento científico, termino con este ejemplo. Les tomaba una muestra de saliva y mismas personas, en la misma ocasión, les pedía que recordasen aquella ocasión en la cual su equipo favorito perdió, ni modo, perdió el Cruz Azul, lo tengo que admitir, y recordábamos todo esto, como cuando habías perdido o te sentías decepcionado. Sí, yo sé que tenemos muchos elementos de decepción hoy en día, pero muchos otros también de alegría. Cuando ellos recordaron, mismas personas, misma ocasión, misma temperatura, mismos cuartos, mismo día, pero recordaban todas aquellas ocasiones en las cuales no lograron la meta, a lo mejor algunos de ellos los despidieron de su trabajo, etcétera, etcétera, les tomaba otra muestra de saliva. Mismas personas, misma ocasión, mismo momento, mismos elementos, todo muy controlado. Este programa de Amy Cuddy descubrió que la muestra de saliva, cuando tenían el recuerdo de un sentido de logro, cuando habían llegado a la meta, cuando se sentían ganadores de la copa, etcétera, etcétera, había cambiado en su química, en su bioquímica, en su química biológica. Muchos de ellos habían aumentado la testosterona, hombres o mujeres, da por igual. Los hombres y las mujeres tenemos testosterona porque es una sustancia que necesitamos en nuestro cuerpo. Para las mujeres tienen otra finalidad y los hombres otra finalidad. Pero cuando ellos tenían, ojo, solo habían tenido un recuerdo y una postura corporal de sentido del logro, como cuando celebras algo, la bioquímica había cambiado. La testosterona había aumentado muchísimo más en la muestra de saliva y lo que había aumentado cuando ellos habían recordado, no es que los hubieran regañado por no haber llegado a la meta, no. Simplemente ellos habían llegado a tomar ese recuerdo. No había más. Este experimento era muy sencillo. Siéntete y toma una postura como de si hubieses tenido un logro, celebrando, etcétera. Y el cuerpo, mismas personas, mismo momento, misma temperatura, todo igual. No había pasado mucho tiempo después cuando les pedía que se sintieran tristes, como cuando habían obtenido todo esto, cuando habían perdido un logro, una meta o un proyecto que no se había logrado. Lo que había aumentado en esta misma saliva, mismas personas, era el cortisol. El cortisol, a diferencia de la testosterona, el cortisol es la hormona de la depresión, del estrés, acorta nuestra vida. Y la testosterona aumenta el sentido del riesgo, aumenta el sentido de ser más aguerridos, más aventados, tomar mayores riesgos. Esta bioquímica simplemente cambió por el recuerdo que tú tenías, por los elementos que tú tenías. Entonces, volviendo a los KPIs que todos nosotros vemos en la industria, vincúlalos a ver qué sucede con este sentido de logro. ¿Para qué? Para que puedas vincularlos con tu sentido de lograr las metas, de tener más tiempo en tu vida, de haber logrado ese objetivo. Esto va a ayudar más, lo hemos tratado de observar, en que tengamos este vínculo con los números que vemos diario y los sentimientos que tenemos a largo plazo. Ojalá estas estrategias, estas pequeñas recomendaciones ayuden un poco a mejorar las condiciones de cómo trabajamos todos los días, cómo podemos aumentar la productividad y aprovechar nuestro tiempo. Vincúlalo, trata de llevar como él. Y no importa que seamos la hormiga o la cigarra, disfrutemos todo el tiempo como la cigarra, pero ojalá podamos identificar nuestros pequeños avances todos los días, nuestro pequeño granito de arena y nos divirtamos en el momento. Es para mí un placer estar con ustedes, un gran agradecimiento por el tiempo dedicado de todos ustedes
Así como cerramos todo esto, un gran gusto. Respiremos, equipo. Muchas gracias y muy buen día. Vamos a aprovecharlo. Gracias, mi estimado doctor Cruz. Y bueno, vamos a irnos a la otra conferencia. Tenemos un minuto de lo que es innovación. Maestro Raúl, usted nos acompaña también allá, ¿verdad? Con Por mucho gusto, favor. ahí nos saludamos. Gracias. Vamos Gracias. entonces. Muchas gracias, Cruz. Gracias, mi Gracias a estimado todos. doctor. Muchas gracias a todos Hasta ustedes. luego. Y continuamos. Gracias. Gracias. Pero todo padre, ¿no?